Con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio, con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos. Esta semana nos correspondería revisar el capítulo número 9. Mi Biblia al menos está titulado como La conversión de Saulo, pero antes de entrar de lleno a ello, antes de empezar a revisar, a leer, a meditar en esta porción, estaba tratando de ver cuál era la conexión que tenía esta porción, este capítulo 9, con lo que fue el término, con lo que revisamos la semana pasada, el término del capítulo 8. Como les había señalado anteriormente, el libro de los Hechos es un libro bastante coherente, va desarrollando una idea que pareciera como que no se interrumpe, viene tratando una temática y la sigue abordando, a pesar de que en algunas ocasiones cambia el escenario, cambian los individuos que salen relatados, y en este caso es así. Podemos observar de que entre el término del capítulo 8, que se viene narrando el encuentro entre Felipe y el etíope, y el inicio del capítulo 9, en donde vemos la conversión de Saulo, si bien son personas diferentes, es un escenario que es completamente distinto, hay una temática que se ve que trasciende y que al menos incluso sale referido en más de una porción con las mismas palabras, y es la obediencia. Y esa obediencia se ve manifestada a través de una instrucción que es bastante clara, que es levántate y ve. Lo vemos cuando el ángel del Señor le dice a Felipe en el versículo 26, levántate y ve hacia el sur. Lo vamos a ver, si el Señor lo permite, en unos minutos más, cómo es que también el Señor le da esta instrucción a Saulo, versículo 6, levántate y entra a la ciudad. Más adelante a Ananías, versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y meditaba en ello, y si le pudiese poner un título quizás a la meditación del día de hoy, sería la obediencia en el creyente. Porque vamos a ver cómo es que eso es un elemento sumamente importante. A veces pensamos de que no lo es tan relevante, pero la verdad es que sí. Les comentaba la semana pasada respecto a una meditación, más que tonelada de puro conocimiento intelectual, es mejor un poco de obediencia. Y en este caso lo vamos a ir observando. Ahora, para entrar de lleno a la revisión, a la lectura, que ahí no sé si lo va a proyectar quizás Patricio, y le voy a pedir si después lo puede leer, tenemos que recordar lo que fue la semana pasada. Veíamos el caso de Felipe, como les comentaba. Felipe estaba predicando en la localidad de Samaria, estaba con mucha gente escuchando la proclamación del Evangelio, y vemos de que recibe esta instrucción, de que debía levantarse, debía irse hacia el sur, hacia el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, a un punto no muy claro, pero que sí sabía que era desértico, algo sumamente distinto a lo que él ya estaba experimentando en aquel entonces. Él estaba predicando muy probablemente a grandes multitudes e iba a ir a un lugar donde no habían personas, a un lugar incómodo, a un lugar con mucho calor, pero vemos de que Felipe obedece. Y en ese ir se encuentra con este etíope que estaba deseoso, estaba buscando conocer más del Señor. Veíamos de que estaba leyendo al profeta Isaías, muy probablemente invirtió parte de sus recursos para poder hacerse de un manuscrito, de un pergamino, para poder ir leyendo cuando iba en su carro de vuelta hacia su tierra natal. Y veíamos esto, cómo es que mediante el Espíritu Santo Dios se aproxima a esta persona y le revela la verdad de que Cristo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo a morir por los pecadores. Y veíamos eso, veíamos cómo es que este eunuco finalmente continúa su viaje gozoso, a pesar de que Felipe ya no estaba, porque él había recibido algo aún mayor, que era al Señor Jesucristo, había creído. Y vemos de que él continúa y Felipe también continúa con su labor, continúa predicando, nos dice la Escritura, hasta que llegó a Cesarea. Y allí hacemos la conexión. Quería pedirle, insisto, no sé si a Patricio o a Felipe, si es que puede proyectar el capítulo 9 para ir revisando la porción desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Sí, ahí yo proyecté. Ya, porfa, si es que ¿ah? Desde el 1 hasta el ¿cuánto? Hasta el 19, porfa. Ya, bien, ya. Muy bien, hermano. Dice así la palabra del Señor. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Súper, gracias Felipe. Bueno, como les comentaba, esta porción la conectaba con lo que fue la revisión de la semana pasada, a raíz de esta gran temática de la obediencia de parte del creyente. Lo vimos en Felipe, lo vemos acá con la obediencia de Saulo cuando ya reconoce al Señor Jesucristo, y lo vemos también en el caso de Ananías. Pero antes de entrar de lleno a esa porción, trataba de ir haciendo como una especie de recuento más histórico de los sucesos que fueron ocurriendo y para llegar a este punto. Porque nosotros habíamos leído antes respecto a Saulo, lo habíamos visto al comienzo del capítulo 8, antes de que Felipe fuese a la localidad de Samaria. En la escritura, en los primeros versículos del capítulo 8 nos decía que Saulo consentía en la muerte de Esteban, y que en aquel día también hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, en donde entraba a las casas, sacaba a las personas de allí y las presentaba para que fuesen apresadas. Decía la escritura de que Saulo asolaba la iglesia. Y esto era llamativo y trataba de imaginar un poco el escenario, porque los discípulos verdaderamente lo estaban pasando mal, estaban en un escenario complejo, estaban viviendo persecución, y muchos de ellos, como también lo había referido el Señor cuando iba a ascender, de que iban a ser testigos de Él por toda la tierra, comenzaron a cumplir con esto. Probablemente, trato de imaginar un poco el escenario de los discípulos, deben haber experimentado dolor, angustia, pero ya estando tan distante en una localidad como lo era Damasco, quizás en su corazón o en su pensamiento estaba esta idea de, bueno, al menos acá ya no nos van a alcanzar, vamos a poder predicar con tranquilidad. Pero vemos qué es lo que estaba sucediendo. Pablo parecía ser de que no estaba tranquilo con que estos discípulos se hubiesen arrancado de su alcance. Y la escritura nos lo refiere de que Saulo, aún respirando amenazas, va y habla con el sumo sacerdote, le pide cartas para poder ir a buscar a estas personas que se habían ido tan distantes. Y me imaginaba el temor que deben haber experimentado los discípulos en Damasco cuando oyeron de que esta persona tan malvada se estaba aproximando a su ciudad, el riesgo que esto implicaba, porque nos dice la escritura de que sin distinción entre hombres o mujeres, él iba a buscar a estas personas que iban en este camino para poder llevarles a Jerusalén y que fuesen castigados allí. Entonces vemos este escenario, vemos a esta persona que iba en contra de la iglesia del Señor.
Escritura nos refiere de que cuando iban en camino hacia Damasco, Damasco, esta localidad que quedaba a más de 250 kilómetros desde Jerusalén, un viaje que en aquel entonces era bastante lejos, cuando iban llegando cerca de la ciudad, la Escritura nos dice de que esta gran luz bota a tierra a Saulo. Y es allí donde ocurre la conversión de Saulo. Y algo que me llamaba la atención en el versículo 4 es el Señor quien le está diciendo a Saulo por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primeramente, cuando vemos en la Escritura una reiteración de una palabra, es como el equivalente a cuando se colocan los signos de exclamación. En aquel entonces no existía, por ejemplo, los signos de exclamación u otro tipo de simbología, pero entendemos que cuando hay una reiteración es como que se está hablando con un mayor énfasis. Acá es el Señor quien le está hablando con énfasis, llamándole la atención a Saulo, y no solamente porque estaba persiguiendo a un grupo de personas, sino que estaba persiguiendo al Señor. Y eso, por un lado, cuando leía esto, me consolaba y me evocaba inmediatamente la porción del Señor cuando está orando en la llamada oración intercesora en Juan 17, cuando el Señor hace referencia de que nosotros estamos en el Señor, de que somos uno. Y eso verdaderamente es así. Acá el Señor lo deja de manifiesto. El Señor no le está diciendo por qué los persigues, es por qué me persigues a mí. Y nosotros podemos tener ese consuelo y esa tranquilidad de saber de que cualquier cosa que el mundo trate de hacer en contra nuestra, la está tratando de hacer en contra del Señor. Y el Señor protege y defiende a sus hijos. Su ángel, nos dice la Escritura, acampa alrededor nuestro y nos defiende. Entonces, acá vemos cómo es que el Señor interviene de una manera muy notoria para que Saulo pudiese comprender su error, su pecado. Y vemos esto, vemos la conversión, vemos que el Señor se revela, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da esta instrucción: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Acá ya ocurrió un cambio en el corazón de Pablo, porque vemos de que verdaderamente se dispone a obedecer al Señor. Y se dispone a entrar, a pesar de que no veía, y entra en compañía de estos hombres a la localidad. La Escritura nos dice de que estuvo allí 3 días sin ver, sin poder comer ni beber, muy probablemente por el impacto que generó esta situación, pero la Escritura también nos dice de que él sí estaba haciendo algo. Durante ese periodo, Saulo estaba orando, y eso también era quizá un segundo aspecto que me maravillaba de este relato, porque vemos de que cuando Saulo estaba orando al Señor, estaba pidiendo su dirección, su guía, el Señor estaba oyendo a Saulo. En este momento tan quizás crítico, complejo, el Señor le oía, sabía perfectamente qué es lo que estaba atravesando. Y el Señor, en su soberanía, en su potestad, manda a uno de sus discípulos para que pudiese obrar en aquella situación, que era Ananías. Y me sorprende, insisto, y esto lo decía la semana pasada, los pequeños detalles de los versículos hay que prestarle atención. En el versículo 11, el término me llamaba la atención, de hecho lo tengo hasta subrayado en mi Biblia, porque es el Señor que le da esta instrucción a Ananías, le dice: levántate y ve a la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Podría perfectamente haber terminado ahí y se hubiese entendido la instrucción, pero el Señor le complementa y dice: porque aquí Él ora, Él está orando, y el Señor está atento a la oración de sus hijos, a la situación que es compleja, a la situación que él estaba experimentando. Y envía a Ananías para que pudiese hacer esto que le ordena, para que pusiese sus manos y así Saulo pudiese recibir la vista. Entonces veíamos esto, veíamos quizá esta temática más transversal, que era la obediencia, que la fuimos viendo en estas personas, pero vamos a ir viendo también un segundo elemento que quiero transmitir, que es el perdón. El perdón que surge en el Evangelio, no el perdón humano, no ese perdón que es condicionado, no ese perdón que tiene que ver mucho con la química entre las personas, si es que me cae bien o no, si es que hizo algo que me agradó, si es que me hizo un favor. En este caso, el perdón es mucho más profundo, es algo mucho más eh, complejo de explicar, pero que también tiene un carácter eterno, y eso es algo que me maravillaba. Y lo podemos ver en el actuar de Ananías, porque cuando recibe la instrucción del Señor, en el versículo 13, vemos que Ananías pareciera ser como que trata de esquivar un poco esta tarea, y le dice al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos,
Jerusalén. Este hombre malvado, este hombre que va con la intención de apresar a tus santos, este hombre es el que está en aflicción y tú me mandas a que vaya hacia él para poder ayudarle. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, este hombre es malo y además estoy exponiéndome yo a un riesgo al aproximarme. Si él anda buscando a los discípulos, también me anda buscando a mí. Parafraseando un poco lo que podría haber dicho Ananías en el día de hoy, sería el equivalente. Este hombre es malo, este hombre implica un riesgo para mí, ¿por qué debo ir? Y vemos de que el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Iba a llevar el nombre del Señor a todas las personas, iba a predicar el Evangelio. Y eso es algo que logra entender Ananías. Ya no está esta brecha humana que les separaba, ya no estaba todo el dolor que pudo haber generado Pablo con sus actos, generando una división entre ellos dos, sino que acá hay unidad, y hay una unidad en el Señor, hay una unidad en Cristo. Y es allí donde ocurre este cambio, hay una unidad en Cristo que los logra mantener firmes a ambos y que genera un cambio también en la dinámica que se establece. Y lo vemos por el trato que le da Ananías en el versículo 17. Nos dice la escritura que entonces Ananías se levanta, va y entra en la casa, y se poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Me llamaba mucho la atención la expresión de cercanía, de afecto, de compromiso. Es difícil tratar con una palabra cariñosa, con una palabra de intimidad a un otro, cuando yo tengo amargura en mi corazón, cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy triste, pero vemos de que todo esto que le preocupaba en un momento a Ananías queda atrás, porque confía en el propósito del Señor. Ananías, como buen discípulo, obedece el mandato del Señor y cumple con lo que le estaba indicando. Pero eso no significa que dejó de temer, significa de que él pudo entender cuál era el propósito de Dios para la vida de Saulo. Y es eso, es el mismo ejemplo que vemos en Ananías que podemos nosotros tomar para nuestros días. Porque muchas veces vamos a encontrar momentos difíciles en la vida, van a haber, como se oraba en un momento, dificultades económicas, van a haber dificultades sociales, vamos a tener malos tratos, a lo mejor vamos a recibir de personas, podemos experimentar las mil y unas, podemos experimentar muchas situaciones difíciles, pero lo cierto es que nuestra confianza debe estar sustentada en que el Señor es soberano y controla todas las circunstancias que nos ocurren, y que todo esto nos lleva finalmente a poder glorificarle a Él. Entonces vemos esto, vemos esta situación, y vemos este trato ya lleno de afecto. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, aquel que les estaba uniendo, le ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y veíamos entonces cómo es que ocurre esto. Saulo se recibe la vista, se levanta y se fue bautizado. Y luego de esto toma alimento y recobra la fuerza y se queda con los discípulos. Este relato tiene muchos elementos que son llamativos. Quizás ya para cerrar mi intervención, quería destacar esta interacción que se da entre Saulo y Ananías, que da cuenta, por un lado, de la obediencia del creyente, la importancia de la obediencia, a pesar de lo complejo que puede ser nuestra realidad, debemos obedecer al mandato del Señor, y por otro lado, el perdón que debe estar sustentado en el Evangelio. Porque acá, a pesar de lo mal que pudo haberlo pasado a Ananías y muchos de sus hermanos, muchos de sus conocidos y cercanos, de igual manera Ananías va y trata con afecto, porque ya no hay un lazo humano que esté conectándolo con Saulo, sino que están unidos en Cristo. Y eso también debe ser algo importante que nosotros tengamos en nuestra mente. Nosotros tenemos hermanos en todas partes que han creído en la persona del Señor Jesucristo. Muchas veces le asignamos, como lo hemos visto semanas anteriores, una relevancia a las diferencias culturales. Lo cierto es que no somos un mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, y no es solamente una expresión eh, como alegórica, sino más bien es algo que nos debe llevar a meditar en la cercanía que debe existir, el amor que debe existir también entre los hermanos. Lo último era la figura de estos hombres que iban acompañando a Saulo, haciendo el contraste. Porque vemos el ejemplo práctico de obediencia y de amor y de perdón entre los discípulos, pero también podemos ver un contraste. Podemos ver a estos hombres que iban acompañando a Saulo, que habían oído, pero que no habían visto quién era la persona del Señor Jesucristo que se estaba presentando
a Saulo. Y esto es un llamado de atención para aquellos que aún no han conocido a la persona del Señor, de que en algunos casos puedes estar expuesto a la palabra, pero si no has creído, puede ser como estos hombres que estando cerca no han visto. Bueno, si es así, mi invitación es que verdaderamente puedas llegar en arrepentimiento delante del Señor y que puedas verle verdaderamente a Él. Un hermano, y con esto cierro, decía que Saulo, antes de ser rodeado por la luz del Señor, por la gloria del Señor, antes de haber creído en la persona del Señor Jesucristo, ante su propia justicia, ante su propia luz, él era una lámpara que iluminaba al resto en cuanto a rectitud, en cuanto a cumplimiento de los ritos, de las leyes, pero decía, ante la luz de Dios, este hombre era un ciego y un necesitado. Entonces, esta imagen que nos presenta la Escritura también nos debe llegar hasta el día de hoy, porque hay personas que pueden estar cerca, pero pueden no estar viendo a la persona del Señor Jesucristo. Podemos ser como en el caso de Ananías, llevar el Evangelio, llevar la predicación en amor, para que estas personas que están en necesidad puedan abrir los ojos y puedan contemplar al Señor en toda su hermosura. Con eso al menos quiero terminar mi intervención. Ahí dejo a otros hermanos que puedan comentar respecto a este pasaje. Hola Felipe. Mira, es súper interesante el pasaje porque aquí vemos como el apóstol Pablo, en este caso Saulo, era un hombre bastante potente en la persecución. Me imagino yo que para poder hacer eso, este hombre tiene que haber sido de un carácter bastante fuerte, porque en cuanto a lo que es, incluso el apóstol Pablo dice, en cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia. El Saulo anteriormente en el capítulo 7 había observado, había sido testigo ocular de la dilapidación de Esteban, y Saulo en ese momento no sentía para nada tristeza, muy por el contrario, él guardaba las ropas, dice, de los que apedreaban a Esteban, se sacaron sus túnicas o sus ropas, ¿no es cierto?, las que les molestaban para tener las manos más libres y apedrear a Esteban. Y en este comienzo de este capítulo 9 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, cuando nosotros empleamos una palabra, cuando una persona emplea una palabra que se llama ensañamiento. Y yo creo que esta palabra cabe en este hombre que estaba ensañado con los discípulos del Señor. Estaba ensañado. Y para Saulo no era desconocido el nombre Jesús. Y contra ese nombre, Saulo perseguía y consentía en muerte. Si a Saulo yo creo que si le hubieran pedido que en vez de cuidar la ropa le apedreara a Esteban, Saulo lo habría hecho yo creo que sin ningún problema, porque aquí este versículo, el 1 del capítulo 9, nos dice claramente que respirando dice aún amenazas y muerte, o sea, como si fuera un toro que está frente al torero y está con la pata, ¿no es cierto?, moviendo la tierra, listo para embestir. Y yo quiero destacar lo que pasa acá es que Saulo tiene problemas con Jesús, problemas con Jesucristo, problemas con los discípulos de él. Y a él lo andaba persiguiendo. Él andaba persiguiendo a los discípulos, el legado de Cristo en la tierra. Entonces cuando Pablo dice, incluso pidió, bueno, ahí dice el versículo 2, pidió cartas en la sinagoga, estaba en pleno actividad completamente para, digámoslo así, yo creo que la idea de Saulo era borrar del mapa el nombre de Jesucristo. Que nadie en la tierra pudiera mencionar Jesús o quién era Jesús. Y es por eso que pide cartas para ir después a otros lugares, ¿no es cierto? Y dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y en este evento se dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, yo creo que el resplandor tiene que haberle producido un problema de visión, una desorientación, y es por eso que, o sea, este es un pensamiento muy personal,
Es por eso que cayó a tierra. Pero mi convicción personal, quiero destacar esto, que mi convicción personal es que el miedo que siente Saulo no se da por el resplandor que aparece, sino que se da por las palabras que él escucha. Y dice, cuando cayó a tierra, oyó una voz que decía, además fue terrible igual porque escuchó esta voz que le decía su propio nombre, no le dijo, oye tú, le dijo, Saulo, Saulo, o sea, estaba completamente identificado. ¿Por qué me persigues? Y él reconoce la voz de la autoridad, reconoce, algo pasa inmediatamente en su corazón, algo pasa inmediatamente en su espíritu, porque la Biblia no en vano dice que él contestó, ¿quién eres, Señor? Y Señor es con S mayúscula. ¿Quién eres, Señor? O sea, no está diciendo, no está declarando no está declarando que era como la expresión de Señor que se empleaba comúnmente para las otras, o maestro con los otros maestros, sino que identificó inmediatamente que estaba hablando con Dios, pero en la desconcertación que tenía, en el pánico que le entró, le preguntó, ¿quién eres, Señor? Porque seguramente en su corazón no le cansaban las cuentas, pero estaba invadido evidentemente de la presencia del Señor, y él le dijo, yo creo que esto tiene que haber sido la experiencia más terrible, yo creo que espantosa, pero a la vez es un espanto combinado con algo maravilloso. Yo no sé si los hermanos pueden entender esto, pero por lo menos lo que yo veo acá, porque es cuando dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense que este hombre respiraba amenazas y muertes contra Jesucristo. Y Jesucristo es el que provoca esta luz, lo pone en tierra y después le dice, yo soy al que tú persigues, yo soy Jesús. Y Pablo, yo creo que él devoto de la ley, devoto de Dios, escucha la voz de Dios. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice, dura cosa te da cosas contra el hijo. Él, temblando y temeroso, porque piensen ustedes, hermano, es como que uno yo no se me ocurre otro ejemplo realmente, pero él se metió en problemas. Es como cuando uno, no sé, le puede agredir, no sé, pues, se me imagina a mí al hijo de un narcotraficante famoso o poderoso, ¿me entiendes? O sea, yo creo que a los hijos de Pablo Escobar ninguno le pegaba en el colegio, porque todos sabían que el papá era cosa seria. En este caso, a pesar de que a lo mejor mi ejemplo no es muy obviamente no es muy bueno, pero imagínense, él estaba empeñado en destruir el nombre de Jesús y se le aparece él, pero poderoso, superior a él. Imagínense, él la que andaba y se encuentra con el Señor, ¿me entienden? Y es por eso que el apóstol Pablo después dice que yo soy el peor de todos, dice, el último, yo soy como un abortivo porque, decía él mismo dice, porque yo perseguía a la iglesia de Dios, dice. O sea, yo estaba haciéndole daño a Jesucristo. Y es por eso que el Señor se me apareció a mí, dice, al último, dice, como a un abortivo. Entonces, este fue un impacto que él tuvo. Y el Señor, para grabar ese impacto, para que quedara bien claro, tuvo el Señor que permitir que Pablo quedara sin vista. Pero al quedar sin vista física, el Señor le permite que él se encuentre con Jesucristo. Porque leemos en la escritura que dice que estuvo 3 días sin tomar agua ni comer. O sea, el impacto que él recibió, toda esa fuerza que él tenía, ese ímpetu, esa hazaña que él tenía contra Jesucristo, imagínense, hermano, después se encuentra con él, se encuentra con el mismo Jesucristo, al quien él creía muerto. Él creía que Jesucristo estaba muerto. Primero se encuentra con el poderoso y además que está vivo. Y él, por eso que el Señor es una experiencia, yo pienso que, hermanos, que yo creo que a muchos nos haría bien que el Señor por unos 3, 4 días, ¿no es cierto?, nos quitara la vista, porque al quitarnos la vista, esto es una forma de que el Señor tiene o tuvo para que Saulo se mirara a sí mismo, se mirara a su interior y mirara lo que él había recibido.
para él fue una experiencia tremendamente importante, necesaria, que tuvo que pasar, donde no importaba la comida ni la bebida, no importaba si él o no tenía caballo, no le importó lo que había pasado con el caballo, con sus pertenencias, sino que en ese momento solamente importaba lo que a él le había ocurrido. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contesta y dice, por eso él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque esa expresión, hermano, es desde el punto de vista de una persona que está completamente amedrentada, porque dice en la escritura, temeroso y temblando. Él se había metido, es como, mire, nosotros aquí en Chile, nosotros decimos que cuando uno se mete en problemas, o con la persona equivocada, dice, se mete entre medio de las patas de los caballos. Y es lo que le pasa a Saulo. Él se da cuenta que está en un problemón, pero a la vez recibe revelación. O sea, la gravedad de lo que él hacía con respecto a la revelación que él recibió. Conoció a Jesucristo en medio de esto y es por eso que este hombre el Señor le quitó la vista para que él pudiera encontrarse plenamente, que solamente él pudiera ver a quien él perseguía, a Jesucristo. Y es por eso que después cuando aparece el discípulo del Señor, ¿no es cierto? Y le dice, hermano, Saulo realmente estaba restaurado, ya era Pablo. Ya realmente era un hijo del Señor, pero tuvo que vivir esa experiencia. Y a nosotros yo pienso, hermanos, que nos hace muy bien también el poder desconectarnos de las distracciones y poder también, cada día yo pienso diariamente poder tener este momento de que el Señor nos pueda quitar la vista en términos espirituales. O sea, me refiero yo para que podamos encontrarnos con el Señor, quitar las distracciones para que podamos tener esa vista espiritual que Pablo tuvo. Estaba sin vista física, pero Pablo tuvo la mejor y excelente vista espiritual que él no tenía. Él no tenía, o sea, al final estaba ciego físicamente, pero veía plenamente a Jesucristo. Y por eso que él, anonadado de todo esto, no pudo ni comer ni beber durante 3 días. Eso es lo que quería compartir, Felipe. Súper, gracias Cristóbal. Ya estamos en la hora para ir finalizando. ¿Me dan un minuto? Sí, por supuesto. Un minutito. Es que yo quería agregar algo. No sé, creo que en alguna oportunidad lo habré dicho en una predicación. Y en el capítulo 8, 9 y 10 del libro de los Hechos, tenemos a 3 personajes. En el capítulo 8 al etíope, en el capítulo 9 a Saulo y en el capítulo 10 a Cornelio. En el capítulo 8 el etíope, un descendiente de Cam. En el capítulo 9, un descendiente de Sem, y en el capítulo 10, un descendiente de Jafet. Y los 3 van por el camino. Los 3 van por el camino. Porque dice allí, a ver, solo 2 minutos, para que no... en el capítulo 8, verso 36, van yendo por el camino. En el capítulo 9, verso 3, va yendo por el camino. Y en el capítulo 10, ay, que no lo encuentro, lo tengo subrayado en otra Biblia, pero también va por el camino. Los 3 van por el camino, están representando a los pueblos de la tierra, a los de Sem, Cam y Jafet, y los 3 tienen un encuentro con el Señor, sabiendo que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el capítulo 9, según el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 5 y 6, cuando el apóstol Pablo está entregando su currículum, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Era un benjamita. Y en la profecía de Génesis 49, 27, dice, Benjamín el lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Y como un lobo arrebatador, Saulo de Tarso está persiguiendo a las
a las ovejas. En la mañana de su vida, porque el Señor le divide la vida, está mostrándola en un día. Y el único benjamita que cumple esta profecía es Saulo de Tarso, porque como un lobo arrebatador está persiguiendo a las ovejas del Señor. Y en la tarde de su vida, después de la conversión, reparte despojos, y la palabra despojo viene de batalla, es el botín de guerra, y nos entrega, nos deja las 13 cartas para nuestra edificación. Toda la riqueza espiritual la está entregando el apóstol Pablo para la iglesia, a la cual él perseguía. En la mañana de su vida persiguiéndola como un lobo, y en la tarde de su vida repartiendo despojos. Y bueno, la verdad que yo apunté también los versículos donde se habla de levántate, levántate. Excelente, excelente, porque entrega una buena pauta. Gracias, Felipe. Era eso que quería acotar solamente, que están representados los 3 pueblos de la tierra allí, los semitas, o sea, los de Cam, los de Sem y de Jafet, en los 3 capítulos, en 8, 9 y 10. Y los 3 van por el camino. Y también acerca de Saulo de Tarso. Cornelio es de la compañía la italiana, es un europeo. Cam, el etíope, es de piel oscurecida. Y luego Saulo de Tarso es descendiente de Sem. Muy bien, súper. Gracias, don Patricio. Para ya ir finalizando la reunión, quería ver de pedirle al Benja Cordobés, si es que anda por ahí, si es que pudiese orar, y así terminamos el estudio de esta semana.